Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Play Online. Hoy, en esta oportunidad, tenemos el placer de entrevistar a un licenciado en Ciencias Políticas y escritor argentino, Agustín Laje. ¿Cómo estás, Agustín? Un placer tenerte acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el diálogo. No, gracias a vos por venir. Has estado en muchos medios de comunicación, mucha gente se identifica con tu ideología, con tu pensamiento, y hoy queremos hablar un poco de este tema, pero vamos por los comienzos tuyos. Bien. Primero estudiabas Ingeniería en Sistema. Sí. ¿Qué se te dio por hacer este cambio rotundo e irte a la licenciatura en Ciencias Políticas? Mira, a mí siempre me interesó la política, muchísimo. Ese interés por la política yo lo cultivé estando en el colegio secundario. Yo soy un poco un producto fallido de un colegio secundario de acá de Córdoba. Digo un producto fallido porque es un colegio con una inclinación muy de izquierda, que dispone todo su aparato ideológico para impactar directamente sobre la cabeza de sus estudiantes. Y bueno, yo fui uno de los que empezó a ver eso, empezó a ver la manipulación y salió el tiro por la culata, digamos, ¿no? O sea, fui, digamos, muy contestatario y me daba cuenta que para contestar justamente necesitaba empezar a adquirir información, pero también formación, y todo esto lo iba haciendo en paralelo mientras, digamos, sigue la vida de un adolescente de 15 años. Yo arranqué con 15 años con todos estos temas. Sí, pero a la hora de seleccionar una carrera universitaria, digo, bueno, tengo que ver qué me va a dar de comer. O sea, la política está lindo para leer un rato y para ir a molestar un poco a algún profesor en el colegio, pero hasta ahí nomás. Por más que ya había empezado a escribir de manera un poco amateur para algunos diarios barriales y demás, y para algunos portales online, digo, lo que me va a dar de comer va a ser la ingeniería en sistemas, porque también me gusta la computación. Yo para ese entonces hacía páginas web. Y bueno, estudié 3 años ingeniería. Mientras tanto, como hobby, me seguía formando políticamente y escribiendo. Empecé a escribir un libro, el libro se publicó, el libro tuvo mucho éxito, y el libro me valió, antes de ser publicado incluso, una beca en Estados Unidos para estudiar contraterrorismo. Y bueno, viajé a Washington, estudié contraterrorismo y volví con la cabeza cambiada en el sentido de mis intereses, y decidir, bueno, voy a hacer lo que me gusta y después veré de qué puedo vivir. Sí, lo importante es seguir algo que te guste, porque si no es difícil. Exactamente. Es el día a día. Y muchos jóvenes hoy me consultan, che, bueno, yo quiero estudiar ciencia política, pero contame qué salida laboral tiene. Y ellos quieren que yo les dé alguna seguridad, que yo les diga, metete porque tenés un montón de salida laboral. Y yo les digo, no, a ver, yo tuve ese mismo conflicto que vos tenés. La verdad que la salida laboral no es fácil. Yo con mucha paciencia, con mucho trabajo duro, pude hacerme mi propia salida laboral como escritor, y dando conferencias por todo el mundo, básicamente, de habla hispana por lo menos. Bueno, recién dijiste que solés dar conferencias a partir de estos libros que has escrito junto con tu compañero también, sí, Nicolás Márquez. Uno de los temas que tratan es el género. ¿Qué es el género para vos? Bueno, claro, nosotros con Nicolás publicamos en el 2016 el libro negro de la nueva izquierda, que fue un libro que se dedicó a estudiar el tema de la ideología de género. A ver, el género es una categoría que tenemos que especificar en función de la disciplina que se trate. Es decir, podemos pensar en el género en términos de filosofía aristotélica para diferenciar la especie del género, por ejemplo. Podemos pensar, no sé, en los asuntos lingüísticos. ¿Qué es el género? Bueno, la silla, por ejemplo. La silla, género femenino. O el teléfono celular, el teléfono, ¿qué es? Género masculino. Eso es el género. A ver, si nos vamos hasta antes de la década del 90, el común de la gente entendía por género la cuestión de las oraciones, los análisis sintácticos y todas estas cosas, ¿no? Pero el género empieza a ser introducido por el feminismo en los estudios sexuales, y como variable sociológica que refiere al conjunto de roles y especificidades de tipo cultural que diferencian a un sexo. Es decir, por ejemplo, ¿qué es un género o qué es parte de tu expresión de género en este momento? Bueno, el tipo de calzado que vos estás usando en este momento, que tiene tacos grandes. Yo no estoy usando tacos grandes. Bueno, no es porque vos hayas nacido con tacos grandes y yo sí, simplemente porque la sexualidad humana es tan rica que diferencia
antropológicamente a los sexos, es decir, no hay ninguna sociedad de la historia humana donde los sexos no hayan buscado estrategias para identificarse consigo mismo. Y a eso refiere el género originalmente, que no es lo mismo que ideología de género. Bien, ¿y qué es ideología de género? Ahí está el tema. La ideología, la ideología en sí es un conjunto de ideas que mistifican la realidad. La ideología suele ser asociada con una visión irreal del hombre que un grupo social y político tiene y que dice, bueno, esta visión que nosotros tenemos del ser humano es la visión que ha de imponerse. ¿Cómo ha de imponerse? Con arreglo a, por ejemplo, una revolución armada, una revolución cultural, etc. La ideología de género es una ideología que pretende explicar el complejo fenómeno de la sexualidad humana solamente a partir de la variable del género. La variable cultural de la sexualidad, es decir, el género, explica eso, las diferencias culturales. Pero la sexualidad no se puede reducir simplemente a diferencias culturales. La sexualidad está biológicamente determinada, incrustada. Tan incrustada está en cada ser humano su sexualidad, que incluso a un nivel genético, cromosómico, hablamos de XX, XY. Incluso podemos saber hoy en día, gracias a la medicina más moderna, de qué sexo va a ser nuestro hijo o nuestra hija, es decir, con un ecógrafo. O sea, a tal punto la sexualidad es una cuestión innata que nosotros nacemos con ella, no nos hacemos. La ideología de género lo que te propone es la visión opuesta, es no, vos sexualmente te hacés, no nacés. Simone de Beauvoir dice, no se nace mujer, llega a un nacer. ¿Qué significa esto mismo? No existe una esencia en la mujer que la determine como mujer, sino que la mujer llega a hacerse mujer en un marco social de relaciones de poder que rige el hombre a través de un sistema, digamos, patriarcal, machista, etc. Entonces, si hemos sido construidos por las fuerzas culturales y sociales en términos sexuales, la ideología de género tiene una meta. ¿Cuál es? La deconstrucción. Por eso vos... Que hoy está tan de moda esta palabra. Ahí está. Está tan de moda la palabra deconstrucción porque parte de la presuposición de que hemos sido construidos sexualmente. Y lo que se construye se puede quitar, digamos, los engranajes, las piezas unidas y volver a una situación ideal en la cual cada uno sería libre de escoger su propio sexo. ¿Y qué es eso? La autodeterminación o la autopercepción. Esta idea de, bueno, yo soy sexualmente aquello que yo digo que soy sexualmente. Y eso es un poco, digamos, los conceptos que están inmersos en la ideología de género. Y respecto a la orientación sexual, ¿qué es la orientación sexual y en qué edad se define? Qué buena pregunta. Mira, a ver, la orientación sexual tiene que ver con la atracción sexual, justamente. La atracción de un heterosexual refiere a la atracción por alguien del otro sexo. La atracción homosexual por la atracción hacia alguien del mismo sexo. La orientación sexual lo que expresa es el deseo sexual. Yo te diría, no, digamos, entender a qué edad se empieza a configurar el deseo sexual sería algo de una discusión más para un psicólogo que para un politólogo. Yo sí podría recomendar, en este caso, por ejemplo, textos psiquiátricos, sobre todo como el de Paul McHugh y Lawrence, que se llama Sexualidad y Género, que estudiando 500 informes científicos hablan sobre la homosexualidad, sobre la transexualidad, y la homosexualidad se expresaría en una temprana edad, digamos alrededor quizás de los 6, 7 años más o menos. Bien, ¿y por qué considerás que la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas? Bueno, porque para establecer la idea de que sexualmente somos meramente el reflejo de una cultura o somos aquello que nosotros decimos ser, es decir, una autoconstrucción, nosotros tenemos que tirar por la borda todas aquellas disciplinas científicas más rigurosas de las que disponemos hoy en día para explicar el cuerpo humano. Tenemos que ocultar la anatomía, la fisiología, la genética, la embriología, las neurociencias, la neurología, la biología, la psicobiología, las medicinas en general, digamos, todo aquello que venga a revelar la naturaleza sexual del hombre o aquello que está dado naturalmente en términos sexuales en el hombre, bueno, tenemos que ocultarlo porque la ideología
ideología hegemónica de hoy es que la sexualidad está simplemente en función de un constructo social o de aquellos que se han podido liberar de esa presión del sistema en su propia autopercepción. Por ejemplo, Florencia de la B no sería un hombre, sino que sería una mujer. ¿Por qué? Por el hecho de que él se ha autoconstruido como mujer, él se ha deconstruido como el hombre que esta sociedad quiso hacer que él fuera, y él entonces ahora tiene la capacidad de liberarse de esas cadenas y ser entonces lo que él quiere ser, que es una chica, digamos, Vos no coincidís en esto, por más que se haya un DNI, haya un documento avalado por el Estado que diga que ella es mujer. No, a ver, a mí lo que diga el Estado me tiene sin cuidado. A ver, tuvimos un Estado en el mundo que dijo que los judíos eran algo así como peores que los animales. O sea, hemos tenido estados en el mundo que han dicho que había que aniquilar a las clases burguesas, digamos. Estoy pensando en los estados comunistas. O sea, que lo que un Estado diga no es palabra santa, o sea, no es ciencia tampoco, es política. Lo que un Estado dice es simplemente la correlación de las fuerzas sociales en pugna, y esa correlación de fuerzas sociales hoy resultan en la hegemonía de la ideología de género. Entonces, claro, tenemos un Estado que dice, bueno, tenemos que tratar a las personas e identificar a las personas conforme su propia identidad de género. La ley de identidad de género te dice eso. Ahora, yo no estoy en contra de que una persona se pueda autopercibir como ella quiera. Ojo, que no se confundan las cosas. Derecho a la autopercepción me parece muy bien. Lo que yo cuestiono es que el Estado imponga una obligación en el resto de la ciudadanía para cumplimentar el derecho a la autopercepción de la otra persona. Porque, ¿qué pasa? Si yo, como ciudadano, por ejemplo, digo, no, la verdad yo no considero que Juana sea Juana, para no poner nombres, porque justamente voy a tener un problema con el Estado por poner nombres. Vamos a suponer que Juan se autopercibe Juana. Y yo digo, no, ¿sabes qué? La verdad es que conforme a la ciencia biológica, Juan no es Juana, Juan es Juan y Juan es su nombre. ¿Qué va a pasar? Voy a tener yo un problema con el Estado. Es decir, tenemos el caso de un locutor cordobés, de Carlos Paz, que cuando el año pasado en los premios Carlos Paz le dieron a Florencia de la B el premio de actriz del año, este locutor dijo que no le parecía bien porque actriz era para mujeres y Florencia de la B no era una mujer, y tuvo que ir a responder al INADI y está judicializado. Jorge Lanata se lo judicializó también por una situación muy afín a esta. Entonces yo digo, cuidado, digamos, que haya un DNI que diga que Agustín Laje en verdad puede ser Agustina Laje, eso la verdad no va a cambiar ni mi ADN, no va a cambiar mi configuración cromosómica, no va a cambiar mi genitalidad, mi sexualidad, y ahí es donde yo digo, bueno, acá hay un Estado que miente y que encima hace de la mentira una obligación. Bien, siguiendo la línea de la sexualidad, hoy está también en disputa mucha gente que está a favor o en contra de la ESI, la educación sexual integral. ¿Vos estás a favor o estás en contra? No, yo estoy a favor de la educación sexual. Bien. La ESI es otra cosa. La ESI es adoctrinamiento encubierto. ¿Por qué razón? Porque, a ver, ¿qué define la educación sexual? Define aquel conjunto de conocimientos que informan a aquel que se educa conforme ese paradigma respecto de su sexualidad, de su sexo, cómo funciona el sexo y cómo se puede hacer para prevenir cuestiones que engendran problemas públicos, como las ETS, las enfermedades de transmisión sexual, o los embarazos en chicas adolescentes, preadolescentes, etc. Los embarazos no buscados, llamémoslo. Muy bien, yo estoy a favor de eso. O sea, si eso es educación sexual, yo estoy a favor de eso. De esa enseñanza. De esa enseñanza. No de la forma que ellos están planteando hacerlo. Exactamente. ¿Por qué? Porque la sexualidad humana es tan compleja que tiene distintas esferas de acción, de realidad, digamos. Tenés una esfera biológica, el sexo, tenés una esfera cultural, el género, tenés una esfera de tipo moral, es decir, qué consideramos bueno para la sexualidad y cuál es nuestro código de conducta respecto de la sexualidad. Y ahí es donde yo digo, el Estado que se mete a decirte qué es bueno y qué es malo al margen de lo legal, ya es un problema.
Es decir, yo quiero un Estado mínimo, no un Estado que le esté diciendo a la gente cómo tiene que valorar la sexualidad. Y yo digo, más bien eso tiene que caer en la soberanía de los individuos y de sus familias, de, digamos, especificar cuál es su mundo moral. ¿Qué me parece bueno y qué me parece malo? Hoy la ESI es todo menos educación científica. Hoy la ESI es educación en una doctrina moral. ¿Y qué es la educación en una doctrina moral? Es adoctrinamiento. Mira, hay un manual que se da en Buenos Aires y te lo grafico así porque es súper interesante. Un manual en Buenos Aires les enseña a los chicos qué significa la sigla LGBTIQ. Y entonces te dice, bueno, la L es de las lesbianas, 2 puntos, lesbiana tal cosa. La G, gay, 2 puntos, tal otra. Y así va con todas las letras. Y llega la Q. ¿Y la Q qué le dice al niño? La Q significa queer. E incluye a todas las minorías sexuales que no pueden ser representadas en las otras letras antedichas. De memoria te lo digo porque ya esto me lo sé de memoria. ¿Y qué significa? O sea, puede estar representado todo. ¿Y qué es todo? Todo. O sea, las parafilias, por ejemplo. Hemos tenido hace poco un TEDx en Alemania que trascendió porque trató sobre la pedofilia y lo que se incrustó fue la idea de que la pedofilia es una orientación sexual más. Sexólogos y psicólogos en el Parlamento canadiense hace 1 o 2 años nomás salieron hablando de que la pedofilia era una orientación sexual más como la homosexualidad, como la heterosexualidad. Uno puede ver sitios actualmente indexados en Google de asociaciones pedófilas como la NAMBLA, donde, escudándose en la diversidad, dicen nosotros somos parte del mundo de la disidencia sexual. Y bueno, tenemos que ser acogidos y tenemos que ser escuchados y respetados porque nosotros tenemos una orientación sexual, en este caso respecto de los niños. Estoy seguro que del otro lado más de un televidente va a estar pensando, uy, este tipo es un homofóbico. O algunos de los comentarios van a decir, ah, este es un homofóbico. Bueno, ¿qué es esa palabra? ¿Qué es esto de la fobia? ¿Existe la fobia al homosexual? No. ¿En qué medida? En la medida en que las fobias son enfermedades psiquiátricas conceptualizadas por los DSM de psiquiatría, el último es el DSM-5, la homofobia no existe en ningún DSM de psiquiatría, por lo tanto la homofobia es una palabra, es una invención política, no solamente para desacreditar a quien se opone a la ideología de género, sino peor, para patologizar. Es decir, yo, si soy un homofóbico, ¿qué soy? Un fóbico. ¿Qué es un fóbico? Una persona con problemas mentales. Entonces, yo por tener cierta idea respecto de la ideología de género, ya no paso a ser simplemente un disidente, paso a ser un enfermo mental. Digamos, antes en la política, el prefijo que se utilizaba para denotar aversión era antiperonista, antirradical, antiliberal, antinacionalista, antifascista, anticomunista, anti. Eso era una cosa mucho más neutra, porque anti lo que suponía era justamente esto, la aversión. Ahora se usa la fobia, la homofobia, la transfobia, la lesbofobia, etcétera, todas estas nuevas fobias. Y esto está cuidadosamente escogido. ¿Por qué? Porque si yo te digo fóbico, ya no te estoy diciendo él está en las antípodas. No, este es un enfermo mental. Y eso es sumamente peligroso. Te doy un dato. A ver, en Italia y en Francia ya se entregan muestras gratis en forma de campaña de unas pastillas que dicen combatir la homofobia. Homofobol se llaman. Y entonces uno, claro, o sea, ¿qué te están diciendo? Sos un enfermo, o sea, esto es un placebo, esto no es de verdad, no es química, o sea, como la ideología de género es anticientífica, también lo de las pastillas es anticientífico, pero lo que importa es el símbolo, lo que dice el símbolo de una caja de pastillas para enfermos que te están dando a vos para curar tu homofobia, y eso pasa hoy en Francia y en Italia, y es terrible. Bueno, para ir finalizando, una pregunta más en profundidad, más íntima. Sí. Vos, en una mesa con familia, con amigos, viste que se suele decir, no se habla de política, no se habla de religión, no se habla de fútbol también, ¿por qué no? ¿Cómo sos? No, a mí, a ver, mis amigos de toda la vida no son politólogos, ni son personas demasiado politizadas tampoco, y eso a mí me viene muy bien. Porque imagínate que si no, yo estaría las 24 horas hablando de lo mismo. Bien, te pregunto porque hoy genera gran disputa. Sí. Hoy claro. hay amigos que no se ven más, hay familiares que no...
A ver, por supuesto que yo no tengo amigos que sean de izquierda. A ver, yo te soy sincero. No tengo amigos que sean de izquierda, pero por una cuestión de afinidad natural. O sea, no me ha pasado nunca de tener que pelearme con un amigo por razones ideológicas. Pero si me pongo a ver, no es tampoco tanto por mérito mío, sino es que porque naturalmente mis afinidades han conducido o hacia la neutralidad política o hacia gente que del centro se va para la derecha, digamos. Como es mi caso. Y en familia yo tampoco tiendo a hablar sobre política. A veces me sacan los temas y los corto rápido, porque necesito también un poco descansar la cabeza a veces, y yo trabajo muchas horas por día leyendo y escribiendo. Entonces estoy realmente, a ver, yo no corto nunca, corto solamente cuando duermo, y a veces ni cuando duermo, porque uno sigue elucubrando cosas mientras duerme y me pasa muchísimo eso. Y entre amigos trato de que los temas sean de otro tinte, digamos. Bien, bueno, la verdad es que te agradecemos por estar con nosotros acá en Play Online. Ha sido una entrevista maravillosa. Bueno, muchas gracias a vos, ha sido un gusto para mí. Y bueno, invitarlos también a los que están del otro lado a que sigan las redes sociales de la radio, que está muy buena. Muy bien, bueno, muchas gracias, Agustín, y esperamos tenerte de nuevo, ¿por qué no acá, haciendo una próxima entrevista? Ustedes entren a Play Online y vean todo lo que tenemos.